Un cordial saludo para todos y para todas. Les grabé este video entonces para la clase de explicación de la guía 5 que se envió la semana pasada. En el primer punto, en estructuración o construcción, entonces nos dice elaborar un mapa conceptual a color acerca de las 3 leyes de Newton. Debe incluir el concepto de fuerza y además su clasificación. Una forma fácil los que tengan acceso al computador podrían hacerlo en Word. Les doy acá una breve explicación de cómo lo desarrollarían. Podemos irnos acá en insertar formas y dibujamos un rectángulo, ¿cierto? Podemos darle que sea sin relleno. Después, o los que quieran trabajar con relleno, pues entonces le dan algún color. Insertamos texto, entonces le damos acá insertar o agregar texto y vamos a escribir leyes de Newton. Cogemos acá un color, leyes de Newton. Bueno, ya con este cuadrito que sería el título de nuestro mapa conceptual, entonces podemos copiarlo, pegarlo varias veces y vamos a ubicarlo en diferentes lugares. Recordemos entonces que como nos piden los conceptos de fuerza y la clasificación de los tipos de fuerza, entonces vamos a escribir acá fuerza y ahí mismo podemos dar el concepto. Por decir algo, fuerza es tal y tal cosa, ¿no? Lo que tenemos ahí en la guía 1 pueden copiarlo, el concepto que está allá. Listo. Ahora podemos copiar también los tipos de fuerza, ¿no? Por decir algo, el peso, los otros tipos de fuerza que vimos. Vamos a copiar esta. El peso, tenemos la tensión, ¿cierto? Tensión. Tenemos otra, la gravedad. Gravedad es la fuerza de gravedad. Bueno, y nosotros vimos otra que es el peso, la tensión, la gravedad y la fricción. Listo. A cada una de estas, ustedes ahí en la misma casillita, o si no, aquí donde están los conectores, pueden escribir la definición, dar la definición de cada uno de esos. Bueno, ya finalmente pues vamos a unir, puede ser con unas flechas. Entonces unimos cada uno de ellos. A ver, para esta flecha démosle otro color, démosle negro también. Listo, unimos cada uno de ellos. Aquí el concepto de lo que es fuerza. Y así vamos armando nuestro mapa conceptual. Importante de esto entonces, por favor, a cada uno de esas definiciones y escribir su concepto. Bueno, acá para las leyes de Newton, entonces ya simplemente podemos escribirle leyes. ¿Cuáles son las leyes que vimos? Vamos a copiar esta. Entonces recordemos que son 3 leyes. Las ponemos acá.
Bueno, acá podríamos más bien en el conector escribir el nombre de la ley, primera ley, y más bien aquí dentro de la casillita vamos a dar la definición. Recordemos que la primera ley es la ley de inercia, entonces escriben, la ley de inercia dice tal y tal cosa, ¿no? Que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento si la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces acá incluso podríamos nuevamente copiar un cuadrito y ponerle acá en la mitad primera ley. Primera ley. Listo. Eso sería entonces más o menos la idea para que puedan ustedes hacer su mapa conceptual. Bueno, primera ley, segunda ley, tercera ley, etcétera. Y entre los cuadritos escriben las definiciones, que es lo importante. ¿Qué dice cada una de las leyes? La segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley, que es la de acción y reacción. Acción, reacción. Bueno, acá una le ponen su flechita. Y así entonces quedaría nuestro mapa conceptual para el primer punto. Acá, bueno, también le ponemos las dos flechitas para las divisiones. O mejor, para unir los conceptos que vamos a dar. Bueno, más o menos así sería el mapa conceptual. Ustedes agregan las definiciones. Bueno, vamos a continuar con nuestra guía. Entonces, de aquí en adelante entonces son unos ejercicios de aplicación. Ya hemos visto en la guía de las leyes de Newton algunos ejercicios aplicados. Es aplicar la formulita conocida, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, por ejemplo, este ejercicio dice: una caja de 10 kilogramos de masa se le aplica una fuerza de 80 newton, la cual forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Observemos que aquí los brazos, el brazo de la muchacha nos está indicando, esta sería la dirección de la fuerza. Dice que forma 30 grados, vemos ahí el ángulo, y vale 80 newton. Dice: si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,3, determinar la aceleración que adquiere la caja, el trabajo realizado por la fuerza aplicada y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Recordemos nuevamente que para este tipo de ejercicio pues es importante realizar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre pues va a incluir todas las fuerzas. En nuestro caso podríamos tener entonces acá una fuerza que está formando un ángulo de 30 grados. 30 grados. Quiere decir que esa fuerza pues tiene unas componentes. Esas componentes pues sería una componente vertical, ¿cierto? En la dirección del eje Y. Esa puedo llamarla una FY. Vamos a llamarla como FY. Y tenemos una componente horizontal acá en la dirección X, del eje X. Entonces vamos a llamarla FX. Bueno, asimismo pues si este ángulo lo conocemos, sabemos que es de 30 grados. Sabemos que la fuerza vale 80 newton. Entonces planteamos nuestras ecuaciones, ¿no? Bueno, aquí también pues nos va a aparecer
La normal, recordemos que la fuerza normal es perpendicular al piso, y tenemos también el peso de la caja, ¿no? El peso también es importante, el peso lo anotamos por W. Bueno, y pues si la caja está siendo empujada hacia el lado derecho, pues vamos a tener acá una aceleración de la caja. Bueno, nosotros podemos ya ir armando nuestras ecuaciones. Por ejemplo, podemos decir que la fuerza en X vendría a ser igual, como estas son 80 newton, acá entonces tendríamos 80 por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados. También podemos ir sacando la fuerza en Y, que es igual a los 80 newton multiplicado por el seno de 30 grados, que es el ángulo. Ahí ya tenemos entonces los valores de las componentes X y Y, porque recordemos que en nuestro plano cartesiano, tanto en eje X como en eje Y, debemos armar nuestras ecuaciones, y tendríamos el eje X y el eje Y para poder solucionar el problema que nos plantean. Bueno, entonces lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Por ejemplo, tenemos en Y, podemos decir que tenemos la normal, va hacia arriba, tomamos sentido positivo hacia arriba, menos el peso, y esto debe ser igual a 0 porque ahí no tenemos desplazamiento, ¿cierto? De ahí mismo podríamos entonces decir que la normal viene a ser igual al peso. Recordemos también que la fuerza de fricción es igual a la normal multiplicado por el coeficiente de fricción, que es el μ, que se nos lo están dando. Ese μ vale 0.3. Entonces de ahí ustedes pueden sacar el valor de la fricción de esa ecuación. ¿Cuál es la fuerza de fricción? Que es esta fuerza que nos aparece aquí, opuesta al movimiento. Acá debajito de la caja es la fuerza de fricción, vamos a escribirla acá. Se opone al movimiento, siempre va opuesta al movimiento. Entonces ahí obtenemos esa fuerza de fricción. Asimismo en X, entonces podemos armar nuestras ecuaciones en X que tenemos. Vamos a tomar positivo hacia la derecha, que es donde está el movimiento. Entonces tendríamos que la fuerza en X, ya les corrijo acá una componente que me faltó en Y. Bueno, la fuerza en X menos la fricción debe ser igual a la masa por la aceleración. Esas serían entonces las componentes que tenemos en X. Les estaba diciendo que acá en Y me faltaba una fuerza, por tanto no puedo asumirla así. Acá nos toca hacer otra operación. Acá me faltó que hay otra fuerza hacia abajo, es decir, si tomo la normal positiva hacia arriba, hacia abajo tendría peso, pero también tengo la fuerza en Y. Entonces tendría que menos Fy es igual, ahora sí, a 0. De esa ecuación ahora sí puedo hallar la normal, es decir, que yo puedo decir que la normal viene a ser igual al peso más la fuerza en Y, que ya la habíamos hallado. Acá tenemos la fuerza en Y, entonces la obtenemos de esta ecuación. Simplemente multiplican, reemplazan esa fuerza en Y, y el peso, que nos lo dan acá en el problema, nos dice que la caja tiene 10 kilogramos.
10 kilogramos. Entonces recordemos que el peso W es igual a la masa por la gravedad. Tienen que multiplicar esos 10 kilogramos que nos dan ahí por 9.8. 10 por 9.8 y ahí hallan el peso de la caja. Lo reemplazan en esta primera ecuación, acá en la ecuación, y hallan la normal. Cuando tengan la normal pueden hallar la fricción, y teniendo la fricción entonces se vienen acá y finalmente hacen esa resta de Fx menos la fricción y dividen en la masa para obtener la aceleración, que es lo que nos piden. Nos preguntan que cuál será la aceleración que adquiere la caja. Bueno, para el trabajo entonces recordemos que trabajo se define, el trabajo se define como la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, cuando ya obtengan el valor de la fuerza en X, pues ese será el que usamos, ese valor, para hallar el trabajo ocasionado por los brazos de la muchacha que está empujando la caja. La componente en Y no realiza trabajo, porque si observan acá en la caja, la componente en Y es vertical y el desplazamiento es horizontal. Y si la fuerza y el desplazamiento no van en la misma dirección, entonces el trabajo es nulo, no se realiza trabajo. ¿Cuál otro trabajo se realizaría? Pues el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces podríamos decir que el trabajo de la fuerza de rozamiento de fricción también va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, ¿cuál será esa fuerza? Pues la fuerza de rozamiento de fricción. Se multiplica por la distancia. Acá en el problema nos dice que se desplaza durante 10 metros. Entonces simplemente se multiplica por esa distancia de 10 metros y obtienen así el valor de esos dos trabajos. Bueno, eso sería entonces lo que se realizaría, o el proceso a realizar para desarrollar ese primer ejercicio. Los otros ejercicios, bueno, tenemos el tercero, nos dice que la manecilla de un segundero de un reloj mide 20 centímetros de longitud. Para el punto extremo de esa manecilla determinar la velocidad angular, la velocidad lineal y la longitud de arco recorrida. Recordemos que el movimiento circular uniforme, pues si nos hablan de la manecilla del segundero, significa que la velocidad angular de ese segundero, W es igual, dará una vuelta, un ciclo, por cada minuto. Entonces recordemos que la velocidad angular pues se hace en ciclos por segundo, en revoluciones por segundo, y una revolución pues la vamos a convertir a radianes. Entonces de acá yo podría decir que un ciclo pues son 2pi, bueno, no tengo acá el 2pi, no tengo el signo de pi, vamos a dibujarlo. 2pi radianes y lo realizaría en un minuto. Un minuto son dividido en 30 segundos. Entonces hacen esa operación. 2pi, recuerden que pi vale 3.1416, lo multiplican por 2 y lo dividen por 30 y así obtienen la velocidad angular. Esa es la velocidad angular. Bueno, obteniendo ya la velocidad angular, pues podemos calcular el resto. La velocidad angular, recuerden que la velocidad angular es W por el radio. Acá nos están dando que el radio dice que la manecilla del reloj mide 20 centímetros, ese sería el radio. Y finalmente la longitud de arco. Longitud de arco, recordemos que es alfa
Teta, que sería el ángulo, teta multiplicado por el radio, pero ese teta tiene que estar en radianes, pues de hecho si nos dice que da una vuelta completa y la longitud de arco recorrida, cuando han pasado 20 segundos. 20 segundos significa que la manecilla estaría por acá en esta parte, 20 segundos. Entonces, ¿qué ángulo forma? Pues este ángulo de acá, por favor usted lo averiguan, ese ejercicio ya se hizo en una guía anterior con un relojito, entonces 20 segundos, ¿cuántos grados es? Ese sería el ángulo. Este ángulo teta lo convierten a radianes, multiplican por la longitud del radio y así obtienen la longitud de arco. Eso sería entonces para ese ejercicio. Bueno, tenemos acá el cuarto punto. El cuarto y el quinto punto son muy similares. Son unos ejercicios de conservación de la energía. Entonces, en este punto, por ejemplo, nos dice un bloque que pesa o tiene de masa 5 kilogramos, cae por una superficie sin fricción desde una altura de 6 metros, acá en una altura como se muestra en la figura. El bloque tiene una velocidad inicial de 1.5 metros por segundo y choca contra el resorte comprimiéndolo 25 centímetros. ¿Cuál es la velocidad con la que choca contra el resorte y cuál es el valor de la constante de elasticidad del resorte? Bueno, para este ejercicio entonces hay que tener en cuenta que el bloque lleva una velocidad inicial. Esa velocidad inicial nos dice que es de 1.5 metros por segundo. Sí, metros por segundo. Y entonces significa que este bloque acá en la parte inicial lleva una energía cinética. La energía cinética, recordemos que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces hay que tener en cuenta esa velocidad inicial porque nos va a afectar en la energía que tiene el bloque. Entonces el bloque acá tiene también energía potencial. Esa energía potencial, recordemos que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Acá nos dan la altura que son 6 metros, entonces pueden hallar esa energía potencial del bloque y tenemos la masa que son los 3 kilogramos. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué significa? Significa que aquí en la parte superior el bloque tiene dos tipos de energía. Entonces podemos decir que la energía total en la parte superior será igual a la energía potencial, que es mgh, más la energía cinética, que es la velocidad con la que arranca el bloque en la rampa. Finalmente, como el bloque cae sin fricción, no va a perder ninguna energía. Entonces por acá significa que en este punto, antes de tocar el resorte, pues llevará la misma energía. No ha habido pérdida de energía porque acá en el ejercicio nos dice que baja por la rampa sin fricción y que el bloque tiene una velocidad inicial al inicio que choca contra el resorte comprimiéndolo 25 centímetros. Bueno, entonces hasta este punto pues el bloque tendría esa energía total que tenía arriba, esa sumatoria de energía potencial más energía cinética. Ahora tendríamos que determinar, como nos dice que acá nos comprime el bloque 25 centímetros, escribámoslo acá que son 25 centímetros, de una vez podemos decir que es 0.25 metros, lo pasamos a metros porque pues todo lo trabajamos en metros. Comprimir el resorte esa distancia. Bueno, ahora entonces recordemos que la energía del resorte está dada por la fórmula 1/2
de por k por x al cuadrado. 1/2 de kx al cuadrado. Entonces, nos pide cuál es la velocidad con la que choca contra el resorte de la cajita. Esa sería la primera parte. ¿Y cuál es el valor de la constante de elasticidad del resorte? Bueno, la velocidad con la que choca acá, entonces vamos a ver que la energía total que trae el bloquecito, que es la suma de esa potencial más esa energía cinética por la velocidad inicial, entonces la energía total tiene que ser igual a la energía cinética aquí en la parte baja. Nuevamente, la energía cinética, ¿qué es? Pues la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. De acá entonces, de esta formulita, vamos a despejar velocidad al cuadrado. Es decir, que usted ya tiene este valor de energía total, que la hallamos aquí arriba, ¿cierto? Sumando esa potencial más esa cinética. Entonces, como ya tengo ese valor acá, pues simplemente lo igualo a la fórmula. Es decir, que esa energía total que me había dado acá, este 2 de 1/2, lo paso a multiplicar y me queda 2 veces la energía total que tenía arriba. La masa la paso a dividir. Pasemos aquí m a dividir. Será igual a la velocidad al cuadrado. Pero de una vez puedo sacarle raíz a todo esto y voy a obtener el valor de la velocidad. Esa es la velocidad que nos piden acá cuando la cajita toca el resorte. Bueno, les decía entonces también que nos piden en el segundo, en la parte B, cuál es el valor de la constante de elasticidad del resorte. La constante de elasticidad del resorte es este valor K, que aparece acá. Entonces, lo único que hacemos es nuevamente igualar a la energía total, ¿cierto? Como es la misma energía del resorte, o la energía mejor que va a comprimir al resorte, entonces igualamos esa energía total, escribámoslo aquí, energía total, que es la misma que teníamos arriba, será igual a 1/2 de K por x al cuadrado. Es muy similar al paso que hicimos anteriormente. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar x al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Tal como se hizo aquí en este ejercicio. Simplemente pasamos el 2 a multiplicar 2 veces y sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar el valor de esa constante del resorte. Bueno, eso es todo lo de ese ejercicio, entonces espero que logren guiarse con esta explicación. Para el quinto ejercicio del niño del tobogán es muy similar al anterior. Acá nos dice con qué velocidad tiene el niño en el momento de iniciar su recorrido en el plano horizontal. Lo mismo, el niño tiene una energía cinética en la parte superior al iniciar el recorrido. Acá entonces, digamos en la parte de arriba, tiene una energía cinética, potencial porque acá si el niño no lleva ninguna velocidad inicial. Esa energía potencial será igual a la masa por la gravedad por la altura, que nos la dan ahí en el problema. Nos dice que esa energía potencial se encontraría a 3.5 metros de altura. El niño dice que tiene 35 kilogramos, entonces simplemente reemplazamos y hallamos esa energía potencial. Esa energía potencial pues viene a ser igual a la energía cinética acá en la parte baja, ¿cierto? Es decir, que vamos a igualar las dos energías y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar lo que nos piden, que es la velocidad. ¿Con qué velocidad el niño inicia el recorrido en el plano horizontal? En la parte B nos dice qué distancia recorre en el plano horizontal antes de detenerse. Entonces, ese plano horizontal pues tiene un coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es el que nos va
a ir frenando el movimiento del niño, ¿cierto?, a través de ese recorrido. Entonces es una fuerza de fricción. Recordemos entonces que si el niño inicia una energía cinética o con una velocidad, entonces la fuerza de rozamiento va a frenar al niño hasta que llegue a cero. La energía cinética entonces está dada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a recordar por allá nuestras fórmulas de movimiento uniforme acelerado. En este caso es desacelerado, ¿cierto? Porque no lo va a desacelerar en este caso la fricción. Recordemos también de las leyes de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí la fuerza que nos va a afectar es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Va a ser igual a la masa por la aceleración. De acá entonces tenemos que hallar la aceleración, o mejor la desaceleración, porque ya tenemos la fuerza y tenemos la masa del niño. Entonces hallamos con qué desaceleración el niño va a frenarse poco a poco en la rampa. Esta fricción, ¿cómo la hallamos? Pues recordemos que cuando el niño toque la rampa tendrá una fuerza normal y tenemos el coeficiente de rozamiento o el μ y tenemos la masa del niño. Entonces acá nos toca aplicar todo lo que hemos visto. Tenemos la masa del niño, hallamos el peso de ese niño, CW del niño, y con la normal y el μ hallamos esa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. De acá, como tenemos la masa, entonces despejamos la aceleración y aplicamos nuestras fórmulas de movimiento uniforme acelerado para finalmente determinar en qué momento se detiene el niño. En las fórmulas de movimiento uniforme acelerado, pues la velocidad final será igual a 0, simplemente lo aplicamos. Recordemos que es esta fórmula que dice velocidad inicial es igual a la velocidad final será igual a velocidad inicial menos un medio de la masa por la aceleración. Bueno, y de ahí entonces podemos obtener la aceleración. Acá nos piden dice qué velocidad tiene el niño en el momento de iniciar, qué distancia recorre. Bueno, tenemos que buscar la otra fórmula. Bueno, aquí podríamos determinar simplemente en el momento de la velocidad final, pero nos piden qué distancia recorre el niño antes de detenerse. Entonces buscamos la otra fórmula de movimiento uniforme acelerado para hallar esa distancia. Una que dice que la velocidad inicial final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial sobre 2 y sobre 2a, creo que es. Bueno, ustedes la buscan y eso es igual a la distancia, ¿cierto? A x. Bueno, entonces buscan esa formulita y la aplican y esa sería la fórmula de hallar este x, que es la distancia recorrida. Bueno, eso es todo. Entonces cualquier cosa, cualquier duda, por favor me escriben al WhatsApp para estar pendiente. Felicidades para todos.